Lucas Bota, historiador, difusor de la historia, con un lenguaje maravilloso que nos sorprende a todos, sobre todo en redes sociales, defendiendo la historia como corresponde. Lucas, ¿cómo te va? Bienvenido. Hola Hernán, hola chicos, Hola, ¿cómo Lucas. están? Un gustazo estar El acá. profe Lucas, porque además es docente, Sí. hace docencia por todas partes. Pero además tener un profe que hable como hablas en redes sociales, con la forma y las ganas de contar la historia, bueno. Bueno, muchas Dice gracias, mucho. muchas gracias. Un apostolado de la divulgación histórica a esta altura ya es una cosa, viste, No. así como fuerte. Lucas, Sí. ¿qué te sentís más? ¿Profesor o influencer o youtuber? O historiador. No, divulgador, te diría, Divulgador. así, como más ¿Pero escueto. imaginabas que ibas a pegar la...? No, nunca. De hecho, empecé el podcast, que vengo de Sí. ese mundo, en el contexto de pandemia, para, en vez de mandar los audios por WhatsApp... ¿A los alumnos? Claro, tal cual. para Y los después, bueno, el contexto, Pero el 2020 y todo eso ayudó, digamos. Si te ¿no? gusta narrar, si te gusta Contar, poner la historia en lenguaje para gente de a pie, digamos, que lo puede entender cualquiera, ¿no? Bueno, o sea, no es corrernos fácil. un poquito del Y encontramos academicismo. una fecha, 14-15, en la noche del 14 y 15 de Sí, abril, señor. que se cumplieron 113 años del hundimiento del Titanic. Exactamente, una de las mayores tragedias ¿Del mundo? sí, de los naufragios más recordados, digamos, ¿no? Y que es un tema, yo siempre digo, hay dos temas dentro de la historia que uno generalmente recibe preguntas y volvés, quieras o no, volvés. Sí. Uno es el Titanic, el otro es la Segunda Guerra Mundial. En el mismo tenor de demanda tienen los dos temas, ¿no? Han generado tanta cosa que bueno, uno... Y de todas las edades, ¿o no? Sí, no hay rango en esto, ¿no? No hay rango y la verdad que bueno, hay que aprovechar esos espacios para divulgar, porque el Titanic va a ser símbolo de una época, ¿no? Esa famosa Belle Époque que estudiábamos en el secundario, digamos, donde había fábricas que hacían desde botones hasta barcos transatlánticos, y bueno, el Titanic está metido dentro de ese proceso, de esa época, y bueno, significa también el colapso de esa época. Yo digo, Claro. el colapso de la bella época es 1914, la Primera Guerra Mundial. Sí. Y el Titanic fue en el 12, En el o sea 12. que estamos en el final de un periodo. sin Está duda. bueno que siguen apareciendo detalles de su hundimiento, detalles de cómo fue construido, detalles de quienes lo tripulaban, historias que se han desperdigado a través de Hay de gente todo el que lo mundo, sabe, ¿no? pero gente Totalmente. que no. Que un cordobés Sí. es una de las víctimas del Titanic, Sí, ¿no? hubo dos argentinos, Dos argentinos. A bordo. Argentinos ahí por fuerza de las circunstancias, porque en realidad eran hijos de ingleses ambos. Una mujer nacida en Bahía Blanca y este hombre, Edgar Andrew, nacido en Río Cuarto. Su papá... En las higueras, ahí al ladito de Río Cuarto. Exactamente, porque ahí estaba la estancia del gobernador Ambrosio Olmos. Claro. Y su papá, inglés, era capataz de estancia. En esos momentos las estancias tenían capataces británicos, ingleses, ¿no? Bueno, qué sé yo, por el cuidado del ganado, la tierra, no sé cuánta cosa. Y ahí nace este Edgar Andrew, que después se muda a los 17 años a estudiar a Inglaterra. Se le casa un hermano en Nueva York y el tipo va y dice, me tengo que mover desde Inglaterra a Nueva York. Sí, ¿qué hay para moverme? Claro, a ver, Sí, vio la Titanic. novedad. no, pero vos sabés que medio yeta, diríamos hoy en día, el Edgar Andrew, porque el tipo compra un pasaje en otro barco Sí. y ese No. otro barco tenía huelga de carboneros. Los barcos andaban Sí. a vapor, Claro, digamos, ¿no? sí. Entonces le dice, mirá, te lo cambiamos, tenés el Titanic. Todo el carbón del puerto de Southampton pasaron de todos los barcos al Titanic. Sí, era un hecho histórico. ¿Cómo no te iba a zarpar. subir? Claro, el tipo sube y medio enojado sube porque él estaba esperando a una muchachita porteña con la cual tenía ahí un affair, digamos, Ajá. epistolar, podemos decir, un Bien. intercambio de cartas. Claro. La chica lo iba a ir a visitar y él se tenía que ir a Nueva York en el Titanic. Entonces le escribe una carta, el Titanic hace una parada técnica en Irlanda, y ahí él manda una carta y dice, mira, esto chequeado, ¿no? Bien. Se Sí. puede googlear, se puede Sí. buscar, porque la carta se conserva. Dice, estoy al borde del transatlántico más grande del mundo, pero en este momento te juro que quisiera que estuviera en el fondo del océano, dice. No, no, recontra Ay, yeta. Dios santo. Recontra Dijo, yeta. Pedí y se os dará, dijo, ¿no? A los 3 días se le hundió el barco. Cuidado con lo que pide, pues te lo pueden conceder. Tal cual, tal cual. Él Final- dijo, quisiera que esté en el fondo Quisiera del- que esté en el fondo del océano. Ah, Él manda esa extrañaba carta. a ella, quería Claro, estar la quería con conocer ella, a esta claro. muchachita. Y bueno, sucede la tragedia. El tipo, la historia de él se conoce por dos hechos. Hay una sobreviviente del Titanic que vivió como 100 años, la mujer. Y dice, yo me salvé porque un argentino me dio su salvavidas. O sea, la historia de Jack de Río Cuarto, Podría digamos, ser ¿no? el protagonista, claro, podría ser el DiCaprio. Tal cual, tal De cual. acá. Cuartense. Y después en el año 2000 se conoce la segunda parte de su historia porque hay una expedición submarina al fondo digamos, del océano. Van ahí, encuentran una valija, la sacan
y la valija era la de Edgar Andrew, un material tremendo, cuero, qué sé yo, en serio, ¿no? Todo conservado, aguantó todo ese Hay tiempo. un museo que es el Museo Virtual Edgar Andrew, que, o sea, nace en Río Cuarto y después ahora, bueno, está en modo virtual y se pueden conocer todas estas cartas, la valija, los zapatos, postales de Río Cuarto del 1900, una O sea, locura. que Qué hermoso. su historia tomó mucho protagonismo dentro de lo que es la tragedia del Titanic. Sí, absolutamente. Es más, yo estuve en contacto con una sobrina bisnieta de Edgar Andrew, que está en el Museo del Carruaje, está encargada del Museo del Carruaje mirá, acá en mirá. Córdoba. Muchita. Y me dice, vos sabés que no pudimos recuperar nada porque lo tiene el Museo de la White Star Line, digamos, que era la empresa concesionaria del Titanic, y no se puede sacar nada de lo que se ha recuperado. Por más que sea nuestro, dice, o nos correspondería. Claro. Claro, a la legalmente, familia. ¿no? Claro. ¿Incluida la carta? Incluida la carta, la valija, los zapatos, absolutamente. Mirá vos, ¿Y la ese, empresa. ese museo dónde está? El museo es virtual, si lo googlean... El de él, pero el del Titanic. El del Titanic tengo entendido que está en Southampton, pero desconozco ahí ya la fila. Creo que partió de ahí, ¿no? De Southampton. Parte de Southampton, hace una paradita técnica en Cherburgo, al norte de Francia, después se va a Irlanda, esto salió el 10, zarpó el 10 de abril, Claro. y se hunde el 14, entre la noche del 14 y el 15. Vamos a hablar del hundimiento del Titanic. Todos Sí. sabemos que se chocó, se llevó puesto un iceberg, ¿no? Pero ahí escuché hace poquito que se está descubriendo también por qué no pudieron detectar que se les venía el iceberg. ¿Cuál Bueno, es el problema? Ahí hay varias teorías y varias cosas postas, digamos, que Sí. no son solamente teorías. La primera es que el Titanic había recibido montones de alarmas diciéndole, che, ojo que hay desprendimientos de iceberg, ya otros barcos lo habían visto. Y la segunda es que los vigías, los que viste en la película, estaban allá en la torre Sí. jugando, medio ahí con frío, qué sé yo. En realidad los tipos no tenían binoculares para ver, porque el muchacho que estaba... El largavista, ¿no? El largavista, digamos, que te hubiera permitido ver el iceberg con más Que tiempo. ese era su trabajo, Era digamos. su única labor, de hecho, ¿no? Si no te olvidaste eso, no El llevaste tipo que eso. tenía las llaves del compartimento en donde estaban los largavistas se había olvidado las llaves en el puerto. No. Esto posta, ¿eh? Ay, Sí, posta, absolutamente. Parece de chiste. Parece lo que un Pero estamos chiste diciendo. de mal además, gusto. ¿sabes qué? Claro. Estoy pensando que hicieron una parada técnica que podrían haberlo resuelto en la parada No técnica. lo resolvieron. O sea No, que- y es más, hay un segundo factor que es todavía más grave, ¿eh? Porque el Titanic manda señales en esos momentos a barcos vecinos para que lo fueran a ayudar. Es un barco que estaba a 2 Carpathia. horas y claro, y podría haber llegado a salvarlo. Sí. El encargado de la radio de ese barco dice, me voy a dormir, se fue a dormir, apagó la radio. ¿Sí? Apagó la radio y nunca recibió la señal del Titanic. No. A partir del 14-15 de abril de 1912, el código náutico cambia en el mundo. Por ejemplo, ¿No lo tiene podía que haber- apagar? no podés apagar más las radios, Ah, no te mirá. podés olvidar los binoculares. podemos Por poner eso ejemplo, como ahí. excusa aparte. Número uno. Sí, y aparte, todos los barcos cruceros, cualquier empresa naviera tiene que tener a bordo de los barcos botes para salvar a la totalidad A todos. de la la pasajeros. tripulación, de los pasajeros que van a bordo. En este el caso Titanic no lo estaban. tenía. No lo tenía. No lo Estaban tenía. No lo tenía capacidad para la mitad y se llegan a salvar 650, ¿Cuántas 700 personas se mueren? 1.500 personas. ¿Se salvan? 1.500 personas. Y se salvan 650 y pico, eran 2.200 personas las que iban a Aparte bordo. era un mar helado, ¿no? ¿Cómo? Era un mar helado. el Sí, mar sí, del absolutamente. mar del norte. El Ártico, allá arriba, Claro. digamos. Es Atlántico en realidad, pero ya en la Pero parte estamos norte. hablando entonces que el tipo que tenía su tarea principal, que era ver qué pasaba adelante para esquivarlo, no tenía los elementos. Fracaso absoluto. Absoluto. Estaba en otra. Y los que tenían que ir a rescatarlo se fueron a dormir y apagaron la radio. Apagaron la radio. No había forma Bueno, de zafar. ahí surge está- una teoría conspirativa. Yo en Historia en Podcast, que Eso es te mi iba a podcast, decir. hay una teoría conspirativa que yo le tiro ahí. Teoría, hipótesis, Teoría, ¿no? a ver, sí. Porque uno de los tipos que había comprado el boleto para viajar en el Titanic era JP Morgan. El mirá. banquero número 1, digamos, de El los que Estados Unidos. hoy estamos hablando del El JP índice, Morgan. El exactamente. índice JP Morgan. Bien. Porque había mucha Riesgo figura país. porque era un boleto Claro, caro. el boleto a la conversión de hoy daría $100.000 el boleto de primera clase. $700 el de tercera clase, a donde Tranqui. viajaba Jack, digamos, en la película. Y Bien, te da el no de era- no primera, era baratito. $1.000. $100.000. 100.000 $100.000 actuales. Era una foto de la época también, ¿no? Por eso está bueno estudiar el Titanic para entender cómo era esa época, ¿no? Bien, JP Morgan Ahí estamos compra... viendo el Instagram del Del museo. museo. Ahí Andrew. está, mirá, Edgar Andrew. Edgar Por la JP duda, Morgan- capaz que alguien lo quiere visitar y puede Sí, totalmente, ingresar. disponible, 100%. JP Morgan compra un boleto en el Titanic y a último momento lo cancela el viaje. Lo cancela, ¿sí? Cuestión que en ese barco viajaban otros grandes banqueros y financistas norteamericanos que estaban en contra de la fundación de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Salvo JP Morgan, que estaba a favor.
Y ¿sí? se murieron todos Se los murieron todos. Todos los Quedó otros. JP Morgan. A los 2 años se crea la Reserva Federal de los Estados Unidos. Ah, ya entendí tu teoría. Ahí entró entonces la, Ahí, la sí, conspiranoica. después hay otra teoría, digamos, hay más. Pues el Titanic en realidad tenía 3 barcos, eran 3 barcos iguales. Sí. El Britannic, el Titanic y el Olympic. El Olympic se había hundido previamente, no se había hundido, en realidad había tenido un accidente en el mar Egeo, se daña y no tenía seguro ese barco. Ah, Entonces se nunca dice más. que lo disfrazan para que el que se fuera a hundir fuera el Olympic, poder cobrar el seguro del Titanic y de esa forma la empresa no perdía guita. Mira. Se comprobó que las piezas que están en el fondo del mar tienen grabado el Titanic en acero. Entonces probablemente esa está media floja de papeles, digamos, Sí. la teoría, pero Che, que suena, suena. ¿Y el Titanic de quién es? Hoy, Los restos de. que están en el fondo. Qué buena pregunta. ¿Tiene dueño eso o no? No, yo estimo que no sé. Pero que chequémoslo. cualquiera puede ir abajo y sacar un... Bueno, de hecho, viste que las expediciones esta del año pasado, ¿cuándo fue el Sí. ¿De Cameron? No. No, el Titán se llamaba, creo, el submarino Sí, sí, que tenés razón. fue e Exacto. implosionó, era una empresa privada, digamos, ¿no? Sí, Nada sí, que ver sí. con... Cualquiera puede arriesgarse e ir a buscar James lo que Cameron sea. bajó muchas veces y de hecho es uno de los fanáticos número uno. ¿Cuáles son las en últimas esto. piezas que se encontraron así como muy reveladas? Como locas, no, bueno, vajillas, tenedores, platos, valijas, toda, digamos, pertenencia del resto del naufragio, digamos. Bueno, Che, la película que le dio el impulso, ¿no? Claro, En el año 2000. otra Hizo que todos anécdota. hablamos ¿Es cierto que la banda seguía tocando Sí, mientras eso fue real. Eso fue real, Eso que fue se real. estaba hundiendo y testigos- los músicos piqui piqui dándole siguen- todavía. Siguen tocando hasta el final y no se salva ninguno de los músicos, de hecho, digamos, ¿no? Yo tengo Sí, sí. duda de si los que se olvidaron los binoculares se salvaron salvaron o no. Es buena esa, ¿eh? Y porque si fuiste uno de los responsables. Si vamos a hablar de merecimiento, yo digo No. que era tipo, claro. Está complicado. Tal cual. Che, Lucas, hermosa la historia y los datos que nos trajiste nos sorprendiste hoy, la verdad. Sí, y bueno, la otra argentina, que no es cordobesa, bahiense, ¿no? De Sí. Bahía Blanca, también tiene una historia interesante porque la mina sobrevive a 3 naufragios. Esta es la que le llamaron la Miss Inundible, sí, señor. Esta, la Miss Esta- Inundible, sí, esta Miss es. Inundible. ¿Y es de Bahía Blanca? De Bahía Blanca. Tuvo en 3 naufragios, ¿no? En 3. Violet Jessop, creo que era el apellido. Violeta Jessop, le decimos nosotros acá, pero Violet Y ella Jessop. que estudiaba. Ella era trabajaba. camarera de la primera clase. Había 23 mujeres en la tripulación del Titanic y se salvó, eso lo contó. Ella dio un reportaje en los 70, el único reportaje que dio. Y cuenta que se salvó porque los obligaron a la tripulación a ponerse el chaleco salvavidas porque nadie en el barco se quería poner el chaleco salvavidas y decir, no se va a hundir el Titanic. Es mentira que se está hundiendo. Ah. No lo podían creer. Entonces los obligan a la tripulación y ella se salva porque se pone ese salvavidas siendo parte de la tripulación, si no, no se salva. Y sobrevivió a 3 naufragios. Un solo Tres, ¿no? reportaje, una Un sola solo entrevista. reportaje que creo que es de los años 70 en donde ella cuenta la historia. Es más, mira, estoy tocando de oído, acá ya me estoy tirando a lo hondo sin salvavidas, vamos a decir. No sé si no sobrevive al naufragio de los 3 buques gemelos. Del Olympic, del Titanic y del Britannic. Es porque la el fanática de la línea. Sí, Se puso. el Acá está, Brit- mira, acá A ver. lo busqué. La fascinante historia de Miss Inundible, la argentina que sobrevivió a un naufragio del Titanic, del Britannic Sí. y al choque del Olympic. ¿Viste? Los 3. Los 3, De la los misma- gemelos, inyectados. ahí No, un poco, y ¿no? ella volvía a insistir Era con la ahí. misma Claro, ¿cómo? firma. Y ¿Por es qué más, insistía? en el último, porque el Britannia se hunde en una batalla de la Primera Guerra Mundial en el 16, creo que fue, si no. no recuerdo mal. Sí. La mina estaba ahí arriba como enfermera. Era enfermera. Se salva y siguió 40 años más de servicio después, ¿no? O sea, no Entusiasmo. se daba por vencida. No, aparte Bárbaro. se puso a prueba en los 3 barcos, ¿no? Surge ahí, digamos, una leyenda, ¿no? Vos chequeabas la lista de pasajeros y estaba esa, subiste tranquila porque... Se va a hundir. cerca de Se ella, hunde. estate Claro, cerca de se ella de cerca. última. Se hunde, se Agarrate hunde. de Pero ella. si estás de ella, te salvás, escuchame. Claro. La Bueno, increíble Molly Brown. Muchísimas gracias por. Perdón. Qué lindo, qué lindo que puedas hablar de esta forma de la historia. Decías que la Segunda Guerra Mundial también tiene mucho que ver con la Argentina, está muy ligado también con la Argentina. Hay historias que vinieron desde allá y otras que ¿Hubo dieron argentinos vueltas, ¿no? combatiendo en la Segunda Guerra Hubo Mundial? argentinos combatiendo la primera batalla naval de la Segunda Guerra Mundial, se da acá en Argentina, se da la batalla del Río de la Plata. El hundimiento
emprendimiento de Graspi, Sí. que después muchos de los sobrevivientes Vienen vienen acá. a poblar Allá. la serranía. Ahí Exacto. vamos, hablemos de la Segunda Guerra en el próximo tema. ¿Te Ya venís está a que hablemos de la invitado Segunda nuevo. Guerra Cuando Mundial? quieran, me encanta. A mí Repetí también me el apasiona podcast eso. para que te Historia busquen. en podcast, así en redes, en las plataformas de audio por streaming, en Argentina hoy estamos número 5. Le estoy pisando los talones a mí, Granado, lo voy a alcanzar. Che, Lo voy a Lucas. alcanzar. Hablando de historia, que no es Muy poco. bueno. Felicitaciones. Lucas, Felicitaciones, qué orgullo. la verdad, Gracias, gracias, gracias. Un Qué bueno. orgullo. Lucas Bota Y lo con tuvimos nosotros. acá. Pero claro. profe Lucas Bota, Hernán, historia en ¿por qué podcast. lo conoces vos a Lucas? ¿De Y dónde? porque era, primeramente, porque es vecino de mi zona, y segundo, porque ha sido profesor de historia de mi hijo. Todos los chicos enloquecidos en la escuela Escuchame. Carlos Pellegrini sí, con, ¿y con qué este tal? Es programa. más, el Nico, El Ronco vamos a decir, chico. el Ronco Junior, fue uno de los conejillos de India cuando empezamos con el podcast allá en el 2020. Así que el tipo ha consumido el podcast por cuestiones Sí, sí, escolares. la curiosidad De de los chicos. obligación. Sí, sí, obligación. tal ¿Sos cual. ahí de Pilar o Río Segundo? Soy de Laguna Larga De en Laguna realidad, pero me han llevado a Pilar hace un par de años ya, así que Así ahí que estamos. Ahí. La marca. DNI Mostrame pilarense. un poquito el Instagram, ahí lo van a encontrar Ahí a estamos, Lucas mirá. Bota, por favor, porque me parece que cada una de Mirá sus las historias y cosas. sus La guerra cosas Ese civil. masterclass que tenemos ahora en abril, ¿A dónde? Nazis en Latinoamérica. Tengo una academia online, ¿sí? Bien. Historia en Podcast Academia. Damos cursos online. Tenemos más de 500 estudiantes de todo el mundo. Y estamos lanzando ahora Nazis en Latinoamérica, que está Te tiro súper otra, bueno. otra jodida, pues no lo voy a desaprovechar. No me mires No. con esa cara, No, yo no soy. La productora. Son las chicas que me Hay dicen una cositas. versión desde hace varios días dando vuelta que se desclasificaron Sí, los expedientes archivos. de la Sí. CIA que dicen que Hitler finalmente sí estuvo en Argentina y en Bariloche. ¿Es cierto ese rumor? Mira, ¿Qué sabes vos? Para la próxima, Sí. para la Esa, próxima, ¿en te voy a serio? traer una noticia, un obituario en realidad de Mendoza del año 73, que lo tengo subido en Instagram a esa foto de esa revista, es increíble. Es el nombre del pintor austríaco, vamos a decir por la duda, al revés. Floda Redlich, una cosa así. Dice que murió en Mendoza en tal año, lo extrañamos mucho y no sé qué, nuestros corazones siempre te recordarán. Caramba. Local Tarán. historia, sí. ¡Opa!